Muy buenos días con todos. Hoy continuamos con la clase. La clase pasada vimos sobre el arte románico, escultura y pintura. Hablamos de que la escultura románica, como la pintura, se encontraban totalmente supeditada a la arquitectura, por lo que se debía adoptar a esta su principal función. Estaban sus principales funciones, que era el simbolismo, la rigidez y la escultura excéntrica. Hablamos sobre la pintura, que era la función de la pintura románica, era como la de la escultura, instruir religiosamente y fomentar la espiritualidad. Pasemos con la clase del día de hoy, hablaremos sobre el humanismo. El humanismo en la Edad Moderna. El humanismo fue una corriente intelectual que floreció durante la Edad Moderna, especialmente en el Renacimiento, y se caracterizó por una nueva visión de ser humano y el mundo, centrada en la razón y la capacidad del individuo. Esta esencia, el humanismo, re- el humanismo es el estudio de la cultura, promovió la educación clásica y colocó al hombre en el centro de la reflexión y alejándose de él en el enfoque medieval. El humanismo también representa lo que son las características principales, en las cuales sería el antropocentrismo, rescate de la cultura grecorromana, razón y libre investigación, individualismo y valoración del arte y la cultura. Cuando hablamos de antropocentrismo, hablamos de que el humanismo colocó al ser humano en el centro de la reflexión, resaltando sus capacidades y potencial en lugar de la visión de la Edad Media. Cuando hablamos de rescate de la cultura grecorromana, hablamos de que los humanistas buscaban recuperar y estudiar las obras y el pensamiento de la antigüedad clásica, considerándolas fuentes de conocimiento y sabiduría. Cuando hablamos de razón y libre investigación, hablamos de que el humanismo enfatizó el uso de la razón y la libre investigación como herramientas para comprender el mundo y la naturaleza. Individualismo se dio importancia al individuo y su capacidad de actuar y pensar de forma independiente, fomentando la autonomía moral y el pensamiento crítico. Cuando hablamos de la valoración del arte y la cultura, hablamos de que los humanistas reconocieron la importancia del arte y la cultura como expresión de la grandeza humana, promoviendo la creación artística y la reflexión intelectual. Cuando hablamos de la educación clásica, hablamos de que el desarrollo de una nueva forma de educación que enfatizaba el estudio de las lenguas clásicas, que era el latín y el griego, también hablaba de la historia, la literatura, la filosofía, en el lugar de medieval. ¿Qué impactos creen que tuvo el humanismo en la Edad Moderna? Fue una de las causas principales del Renacimiento y tuvo un impacto significativo en diversos aspectos en la Edad Moderna. Está lo que es el cambio de la visión del mundo, que contribuyó a un cambio de paradigma, pasando de una visión teocéntrica, lo que influyó en la manera de entender la sociedad, la política y la religión. Cuando hablamos de desarrollo de la ciencia y la tecnología, es que el humanismo promovió la observación, la experimentación y el pensamiento crítico, lo que sentó las bases para el desarrollo de la ciencia y la tecnología de la Edad Moderna. La reforma de protestante, la crítica de la Iglesia Católica y la búsqueda de una nueva forma de entender la religión, impulsadas por el humanismo, fueron factores importantes en el surgimiento de la reforma protestante. También esto enfoca lo que es el desarrollo de la cultura y los artes, que promovió la creación artística, el estudio de las lenguas clásicas y la reflexión intelectual, lo que impulsó al desarrollo de la cultura y las artes modernas. Cuando hablamos del humanismo, el humanismo también es una corriente filosófica
y da lo que es este potencial de los seres humanos, considerando su capacidad de reflexión y acción como punto de partida para la investigación moral y filosófica. El humanismo surgió durante el Renacimiento en Italia, aunque sus raíces se remontan en la antigüedad y se caracteriza por su enfoque que pone al ser humano en el centro de la reflexión. También tenemos algunas características claves del humanismo, que es la valoración de la dignidad humana, que reconoce la importancia de cada individuo, el enfoque de la razón y de la capacidad intelectual. También habla del desarrollo de la cultura y la educación, compromiso de la justicia y la equidad, origen del Renacimiento. El origen del Renacimiento se originó en Italia durante los siglos XIV y XV, con precursores como Dante, y se expandió por toda Europa. En resumen, el humanismo es una corriente de pensamiento que en esencia celebra la capacidad y dignidad del ser humano buscando su desarrollo integral y construcción de una sociedad más justa y equitativa. ¿Qué creen que fue el humanismo en la Edad Moderna? Hablamos de que el humanismo fue una corriente intelectual que se desarrolló durante este periodo histórico e impulsó una visión antropocéntrica del mundo. Entonces, como pregunta para tarea en clase, ponen ¿qué fue el humanismo en la Edad Moderna? ¿Qué significa humanidad? Son un conjunto de disciplinas académicas que estudian los aspectos esenciales de la existencia humana. ¿Cuál creen que sería su teoría? La teoría del humanista es que enfoque de la psicología que enfatiza el potencial humano y autocorrelación y el crecimiento personal. Aquí también, como pueden ver, están algunas características de lo que estábamos hablando hace un rato, pero estas serían más las características principales, que es la revalorización del ser humano, que el individuo era considerado el centro del universo y la máxima expresión de la naturaleza. Esta otra que la recuperación de la antigüedad clásica, diferenciación de la religiosa y el saber, que a partir del humanismo el conocimiento se va a hacer un método científico, estudio, investigación, análisis y en creencias dogmáticas. Las reflexiones de los pensadores humanistas abarcaban una amplia variedad de cuestiones. Con la investigación de la imprenta, la edición de las numerosas copias de un libro permitió una mayor difusión de sus ideas. Aquí tenemos también a Erasmo de Rotterdam, que fue el humanista más ilustre de la Europa renacentista, autor de numerosas obras, reflexionó sobre cuestiones como la educación y la religión. Gran viajero, conoció Francia, Italia, Inglaterra y Suiza. Mantuvo contactos en numerosos intelectuales europeos como Tomás Moro y Aldo Manunzio. Aquí está, si podemos aquí visualizar la difusión del humanismo. Entonces, como para tarea en la casa, está la pregunta que les di hace un rato y necesito que me dibujen la difusión del humanismo con sus palabras y todo. Bueno, sin más que decir, esta sería la clase de hoy. Que tengan un bonito día y una bonita tarde.